Buenas noches, hermanos, buenas noches, familia, buenas noches, amigos. Quiero darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por la gran oportunidad que tengo nuevamente de poder leer las Escrituras, esperando en Dios que ustedes también anhelen leer las Escrituras. Vuelvo a repetir, es una gran oportunidad para mi vida después de ya más de hace un mes y medio de no compartir, ¿verdad? Ahora Dios me da la oportunidad de poder comenzar a leer las Escrituras, solo que tenemos un tema muy importante. Bueno, yo pienso que todos los temas son muy importantes. Yo pienso que la palabra de Dios es lo más importante para nosotros y toda la palabra está llena de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dios lo que quiere es que nosotros le conozcamos. Dios lo que quiere es que nosotros nos apartemos de lo malo. Dios lo que quiere es salvar nuestras almas, de tal manera que amó a nuestras almas o amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que nosotros tengamos vida eterna en su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que comenzar a comprender cuál es la verdadera voluntad de Dios, ¿ya? Nosotros tenemos que comenzar a separar una cosa de la otra. Nosotros tenemos que comenzar a entender lo que está escrito en la palabra, no lo que nosotros creamos o nosotros queramos, como ahorita han surgido un montonón de Biblias, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Un montonón de Biblias y cada quien tiene un lenguaje como quien dice, no, este es un lenguaje actual, un lenguaje más entendible, otros, y hay muchos lenguajes de Biblias, ¿verdad? Pero muchas veces de lo que ellos quieren hacer es como que a suavizar el mensaje de lo que está escrito, no decirlo como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, sino expresarlo como ellos creen conveniente. Y aquí yo pienso que está el problema para nosotros en nuestros días, hermanos, que tenemos solo una gran lámpara que es la palabra de Dios, y de aquí en adelante cada quien podría entender la palabra de Dios a su manera. O cada quien quisiera agarrar y romper la Biblia y comenzar a hacer lo que cada quien cree conveniente. Pero no es así, hermanos, amigos. No es como yo creo, sino es como está escrito. Hay un tema que anuncié. Yo pienso que este va a ser el muchos temas de este mismo tema, porque no se puede acabar en un día o en una predicación este tema que es muy importante. El predicar la verdad, ¿estoy difamando? ¿O el predicar la verdad, estoy haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Esto es muy importante, hermanos, para que nosotros lo sepamos, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente ante su trono, pero Él tiene un montón de requisitos para todos aquellos que le querramos buscar, para todos aquellos que le querramos amar como está escrito. Él tiene bienaventuranzas en esta Biblia, en este libro sagrado hay bienaventuranzas, pero también hay condenaciones, hay maldiciones, hay muchas cosas en las cuales no podemos pasar encima de la verdadera voluntad de Dios. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que podamos leer muchos pasajes, porque van a ser muchos. Lo único es que no se va a poder hoy todo, pero sí vamos a comenzar a entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Porque se piensa hoy que cuando nosotros mencionamos, y antes de entrar a los pasajes quiero aclarar algo muy importante, cuando nosotros mencionamos los pecados que hay, no estamos acusando a nadie, sino que estamos haciendo la voluntad de lo que está escrito. Nosotros, Dios nos envió a ir y predicar el Evangelio. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, predicar todo lo que está escrito, no tanto si a mí me gusta o yo creo. Tenemos que predicar la palabra tal como está escrita, sin quitarle, hermanos, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces esto nos lleva a poder entender que lo que Dios quiere es que nosotros le entendamos como está escrito, ¿verdad?
Dice él en su palabra, Jeremías 9, 23 y 24, que no se alabe el rico, ni el fuerte, ni el valiente. Si alguno se ha de alabar, alabes en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Entonces tenemos que entender de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tenemos que entender que cuando estamos predicando una palabra como está escrita, no es para hacerle la barba a nadie, o es para ganar adeptos. No es para eso. Es para que el mundo se dé cuenta que está peleando contra Dios con sus creencias. ¿Ya? El mundo hoy ha vuelto las cosas como quien dice, no, nosotros decretamos que tenemos que abortar y los gobiernos, salió un gobierno de Estados Unidos donde se plantó y dijo, no al aborto, ¿ya? Porque eso es matar. Y ahora vino otro gobierno y este sí está dando chance, parece, o va a dar chance. Yo no estoy muy enterado en las noticias de este mundo, pero en muchos países está el dilema, si se aborta o no, si se condena o no, si se juzga o no. Entonces, ¿cuál es el gran problema? También está otro gran problema, el homosexualismo. ¿Eso qué es lo que ha estado haciendo? Que ahora hay lugares donde ya hay baños para una tercer persona, por decir algo, una persona que se sienta mujer o hombre, ya tiene su propio espacio, ¿ya? Entonces, esto es pelear contra Dios. Tenemos que dejarlo muy claro. Pero la misión nuestra, cuando predicamos el Evangelio, no es para ofender a las personas. Nuestra misión es ganar almas para Cristo. Pero ¿cómo podrán saber ellos si no hay quien les explique, no hay quien les predique la verdad? Sí, mire, hay muchas iglesias y es lamentable, ¿ya? Cuando nosotros mencionamos nombres, también quiero aclarar esto, el afín o el afán no es juzgar a esos líderes. El afán es que muchos que los oyen a ellos puedan entender el Evangelio y pueda Dios abrirle los ojos. Porque se levantarán falsos maestros y vendrán, así como hubo falsos maestros, falsos profetas, así habrán falsos maestros entre vosotros. El apóstol Pedro ya está explicando que iba a venir una apostasía, de igual manera lo dice el apóstol Pablo, de otra manera lo dice Juan, pero lo está diciendo, ¿verdad? Hijitos, oísteis que el anticristo viene, pero yo os digo, ya hay muchos. Entonces, cuando acá se mencionan nombres, hermanos, no es porque queramos condenarlos. Cuando hablamos en contra de aquellos que están predicando un evangelio ambiguo o no, como está escrito, no es que los estemos condenando, sino que estamos queriendo explicar qué es lo que verdaderamente a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla del homosexualismo no es algo que yo inventé. Es algo que ya viene. Dios destruyó Sodoma y Gomorra por lo mismo, por el sodomismo. ¿Y qué es lo que dijo él cuando anunció que iba a pasar como en los días de Sodoma y Gomorra? Entonces tenemos que combatir contra el pecado. También que explicó como los días de Noé. ¿Quién era Noé? Era un hombre lleno de Dios en su corazón. Tal es el caso que Dios lo guardó de su molestia contra el mismo hombre, porque el hombre solo tenía mal en su corazón. ¿Y qué hizo Dios? Guardar a un hombre pregonero. ¿Pero de qué pregonaba? ¿O qué predicaba? Porque eso es lo que quiere decir. Él predicaba la justicia, o sea, él se amparaba en lo justo. Tal es el caso que cuando su hijo lo vio desnudo, pregonó justicia. Y no dijo, no, es que es mi hijo, no hay problema, Señor, perdónalo. No, pregonó justicia, ¿ya? Entonces, yo quisiera, hermanos, que con la ayuda de Dios pudiéramos leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos lleve a nosotros a entender su verdadera voluntad, ¿ya? Esto es lo más importante, pero aclarando, cuando se predica el evangelio o cuando se predica que no hay que matar, que no hay que robar, que no hay que mentir, que no hay que adulterar, que no hay que fornicar, que no hay que ser homosexuales ni lesbianas, cuando todo eso se predica es porque aquí está escrito, no es algo que yo quiera hacer acepción de personas.
quiero decirles antes que comencemos estos estudios que todo aquel que se arrepienta, que todo aquel que quiera un cambio en su vida, Dios es amplio en perdonar. Si yo antes fui narcotraficante, fui drogadito, fui borracho, mujeriego y todos los males que pude haber tenido, pero si me arrepentí, Dios es amplio en perdonarnos. Dios quiere perdonarnos, hermanos. Dios no nos quiere mandar a una condenación. Él quiere que nosotros podamos entender su voluntad y que nos apartemos del pecado. ¿Sí? Sí, es que no hay que juzgar. Ese es el tema. No, es que usted ya está juzgando. Vamos a leer a lo que Dios quiere que nosotros leamos en su palabra para que entendamos que el hablar la verdad no es condenar. El hablar la verdad no es juzgar la vida de las personas. El hablar la verdad es la misericordia que Dios ha dejado para no mandar al hombre a una condenación eterna. Y si nosotros nos levantamos a pronunciar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y la palabra que está escrita, estamos del lado de Dios. Él mismo lo dijo: o están conmigo o contra mí están. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, quiero invitar a todas las personas a que puedan entender que los mensajes que compartimos a través de esta plataforma no es para condenar a nadie. Es para percibir como atalayas, porque Dios nos ha dejado a nosotros como atalayas. Yo quisiera comenzar leyendo 2 versículos. Vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a leer así. San Juan, voy a ir un poco rápido en ciertos versículos para poder después entrar a parte de la enseñanza. Vuelvo a repetir, no voy a poder terminar la enseñanza, pero tenemos, no sé cuánto tiempo Dios nos vaya a permitir, no sé si se está escuchando bien el audio. Teníamos interferencia acá en Estados Unidos por la nieve, por muchas circunstancias que están pasando a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Las tormentas de invierno, o no sé cómo se le llaman, pero están afectando la señal de internet. Bueno, vamos a leer San Juan 7:7. Y mire cómo comienza nuestro Señor Jesucristo a explicarnos algo importante. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mire, como primer punto, nuestro Señor Jesucristo no vino a regalar flores. Nuestro Señor Jesucristo no vino a regalar rositas. Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles no vinieron a jugar a la iglesita. Ellos fueron muertos por causa de este evangelio. Ellos fueron traspasados por causa de decir la verdad. Y aquí nuestro Señor Jesucristo dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿A quiénes va a vosotros? Se lo está diciendo a los fariseos. Ellos estaban en lo mejor de Israel en aquel entonces. Y viene nuestro Señor Jesucristo y les dice: a ustedes no los aborrece. A ustedes donde quiera que vayan les dicen rabino. Ustedes salen por cualquier plaza y ahí los saludan y reciben gloria de hombres. Mas a mí me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. Oiga lo que dice. Estoy leyendo San Juan, capítulo 7, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando usted se pone del lado de Dios a predicar lo que aquí está escrito, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, usted se hace enemigo de muchas personas. Ya las amistades suyas ya no lo quieren ni saludar. ¿Por qué razón? Porque usted está hablando de parte de Dios lo que a Dios le agrada. Pero cuando usted se pone del lado del mundo, ¿cuál va a ser el problema? ¿Cuál es el problema? Si usted anda regalando todos los días: vecino, una florecita, adiós, compañeros de trabajo, un abrazo, y vos sos cristiano. Sí, pero ¿por qué nunca nos hablas de en contra del pecado? Es más, te vas con nosotros a las fiestas. ¿Qué problemas vamos a tener si nosotros amamos al mundo? ¿Qué problemas vamos a tener si nosotros no nos pronunciamos? Vamos a leer a la luz de la palabra lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Oiga lo que dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Me voy a pasar a otro versículo, siempre acá en 7:24.
dice, no juzguéis según las apariencias. Oiga otro versículo que es muy importante, que nos va a ayudar a entender la voluntad de Dios. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no juzguemos por apariencias, sino que juzguemos según el justo, juzgad con justo juicio. ¿Ya? Entonces queremos aclarar acá, hermanos, que la palabra de Dios en ningún momento está diciendo que no haya que juzgar. Es que se ha malinterpretado, que el decir la verdad se está juzgando para condenar. Entonces se está llegando al extremo. ¿Quién es el que salva a las personas? Nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, ya lo vamos a leer. ¿Qué es lo que pasó con Juan el Bautista? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que él decía? Arrepentidos y convertidos. Como que si él ya estuviera juzgando. Pero no, él nos está advirtiendo que si nosotros no damos frutos dignos de arrepentimiento, vamos a ser cortados. Porque el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto, o sea, que no deje su vida pecaminosa. Basta ya el tiempo de haber hecho lo que agradaba a la carne. ¿Ya? Que anduviéramos en concupiscencias, en lascivias, en todo lo malo. Ya basta, ya no se puede seguir en ese sistema. Bueno, entonces dice acá, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Para poder adelantar, nos vamos a pasar a otro pasaje. Nos vamos a ir a Mateo capítulo 7, cabalmente también. Mire, 7:1. Capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a leer en Romanos, vuelvo a repetir, no voy a poder entrar hasta ahorita, hasta allá donde queremos, hermanos. ¿Por qué razón? Porque se nos va a alargar y entonces voy a ir paso a paso. Vuelvo a repetir, esta enseñanza la vamos a partir en unas 5 o 7, no sé en cuántas. Es que toda la Biblia está llena de esto. Esto es muy importante. El decir la verdad, no estamos juzgando a nadie. El decir lo que está escrito, no estamos condenando a nadie. Estamos apercibiendo, porque el día de mañana o el día del juicio, Dios sí va a juzgar a las personas. Un día será su ira. Nosotros, sabiendo que un día será su ira, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nosotros tenemos que trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Bueno. Entonces dice acá, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces las personas dicen, no juzgue, usted está juzgando. Bueno, vamos a seguir leyendo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Oiga cómo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no estén juzgando a nadie, ¿verdad? Porque con el juicio que ustedes juzguen, serán juzgados. Entonces dice, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, que cómo es posible que nosotros, teniendo una gran viga en el ojo, miremos una mota o una pajita, una basurita en alguien. Ay, usted tiene una basura ahí. No. Entonces viene aquel y ahora viene Jesucristo y dice, pero ¿cómo es posible que vos querrás corregir a otras personas cuando tú estás haciendo lo mismo? Eso es lo que nos va a explicar. Oiga lo que dice. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Sí, ¿cómo queremos ayudar a otras personas cuando nosotros somos los primeros que necesitamos la ayuda? Eso está bien entendible y hasta por el momento estamos ahí, que no se puede hacer nada con el prójimo. No se puede hacer nada, hermanos. ¿Por qué razón? Porque tenemos una gran viga. Pero ahora viene la respuesta. Oiga, versículo 5. Hipócrita. Ahora oiga, ¿por qué llama hipócrita a las personas que quieren ayudar a otros? No es que el ayudar a otros sea hipocresía, no. Es que él está diciendo, y va a explicarlo en el versículo, lo estoy leyendo Mateo 7, ahora versículo 5, y él va a explicarnos. Oiga, lo voy a leer. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo.
Oiga primero lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que ustedes con una gran viga en su ojo quieran ayudar a alguien que tiene una motita, una basura o una cosita leve? Entonces ahora viene Jesucristo y dice, no se puede hacer así. No sean hipócritas. Si quieren verdadero ayudar a los demás, sean ejemplos. Esto es diferente. Ahora oiga lo que dice. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No está diciendo que no juzguemos. No está diciendo que no hablemos la verdad. No está diciendo que no le digamos a nuestro amigo, prójimo, enemigo, familiar, todo lo que usted quiera o todos los que le rodeen. No nos está cortando las alas este pasaje. Nos está diciendo, primero, quiten su viga. Si usted se quitó su viga, le voy a poner un ejemplo. Si usted era fornicario y ahora ya no lo quiere ser, usted puede hablar de la fornicación con libertad. Si usted era un drogadito y ahora ya no lo es, usted puede hablar que la drogadicción a Dios no le agrada. Si usted antes era un homosexual y ahora ya no lo es, usted puede decir que la homosexualidad es contra naturaleza. No es bíblico. Que van a ser destruidos todos aquellos que practican en muchos pecados que ya vamos a leer, ¿verdad? Entonces dice acá que no está diciendo que no se puede ayudar al prójimo. Se tiene que ayudar al prójimo, pero ¿de qué manera? Sacando nuestra viga. Jesucristo dijo un pasaje que encierra muchas cosas, hermanos, que más adelante lo vamos a entender. Y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No podemos ser testigos en este mundo si andamos en la carne. Era por eso el apóstol Pablo dice que el espiritual juzga todas las cosas. Ya vamos a llegar a esos pasajes porque yo quiero que lo leamos. No tanto que lo pueda decir, pero es muy importante anunciar lo que está escrito. ¿Ya? El espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque él anda en el espíritu. Su anhelo ya no es seguir en la carne. Su anhelo ya no es andar en concupiscencias, en pecados. No es que ya seamos perfectos. Vamos tras esa perfección. Por lo mismo, vamos poniéndonos de ejemplo. Estamos comenzando a ser ejemplos, hermanos. Y por lo tanto podemos decirle al que en tal cosa anda, yo era un drogadito, yo era un alcohólico o un borracho, pero entendí que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Cuando nosotros venimos y comenzamos a poner como ejemplo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solo iban a ser testigos ahí en su casa, en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en todas partes del mundo. Íbamos a ser testigos de que Cristo sí cambia a las personas. Esto es lo que nosotros tenemos que compartir. Oiga lo que dijo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Imagínense, después que uno ya puede entender, ya sacó la viga del ojo de uno. Oiga lo que dice acá en el versículo 6. No deis lo santo a los perros. Oiga, muchas personas dicen, no pronuncie palabras malas, no ofenda, usted predique el evangelio, pero sin decir pecado. Y eso no se puede. No se puede porque, oiga lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él es el que lo está diciendo. Primero dice, hipócrita, saca tu viga. Esto es muy importante. No podemos irle a decir a alguien que deje las drogas si nosotros las estamos consumiendo. El apóstol Pablo habla muy claro de ellos. ¿Ya? Tú que juzgas a otros, cometes sacrilegio. Tú que dices que no hay que robar, robas, hurtas. Entonces ya vamos a leer esos pasajes. Es que hay un montonón de pasajes que explica la razón de lo que Dios está explicando. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os hospedacen.
Oiga cómo Dios habla contra aquellas personas que tampoco quieren recibir el evangelio de corazón. Entonces tampoco podemos insistir, tenemos que tener, como quien dice, con pinzas, poder entender a quién podemos compartirle la palabra y de qué manera poder ir compartiendo la palabra. Si alguien ya verdaderamente, no, que a mí déjeme, que yo soy homosexual, que Dios me juzgue cuando Él quiera, pues por lo menos le advertimos. No, que yo soy borracho o drogadito, por lo menos le advertimos. Vuelvo a repetir, Dios en su misericordia me levantó a mí. Me dio la oportunidad de dejar el narcotráfico, dejar las drogas, dejar las borracheras, dejar todo lo malo, mujeres y todo. ¿Pero por qué lo hizo? Para anunciar su palabra. Es que anteriormente me recuerdo un caso, acá mismo en Estados Unidos, un amigo que me dio posada en su casa por muchos meses y me dijo, y me compró una Biblia. Y yo no podía, hermano, leerla. ¿Por qué? Porque yo sabía que nomás se iba él, me iba a comenzar a drogar, a tomar y esto y el otro. Entonces yo le decía, mira cuántas cosas quisiera compartirte acá, pero no puedo, porque estoy haciendo lo malo. Y a eso, Dios me dio la oportunidad de sacarme mi viga. Ahora, que ya no lo practico, no es para que yo me enseñoree de los demás, tampoco hay que confundir, ¿verdad? Hay que tener, porque ya lo vamos a leer, con misericordia y verdad, se corrige, no se alcahuetea, se corrige el pecado con misericordia. Ahora yo puedo decirle a todos mis amigos o a los que he compartido y les digo, ustedes también pueden, oremos, luchemos, pero dejen lo malo porque vendrá un juicio. Ahorita todos tenemos la oportunidad de cambiar, dejemos las drogas. Yo sé que ustedes se siguen drogando, dejemos eso, apartémonos de eso y Dios tendrá misericordia de nosotros. Pidámosle a Dios perdón. En ningún momento los estoy condenando, les estoy explicando que esta es parte de la desobediencia que Dios no quiere que el hombre siga teniendo. Bueno, voy a leer otro pasaje. Miren, este lo vamos a leer. Bueno, acá siempre en Mateo 7:15. Ahora viene nuestro Señor Jesucristo y nos explica algo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. Cuando nuestro Señor Jesucristo está predicando que tengamos que tener en cuenta su palabra, no está difamando a nadie. Solo está explicando que tenemos que tener cuidado. ¿Con quiénes? Con los falsos profetas. Y más adelante lo vamos a leer a quién se refería. No estaba tirando chifletas nuestro Señor Jesucristo. Estaba dando una palabra con nombre y apellido. Estaba hablando contra los fariseos, estaba hablando contra los saduceos, estaba hablando contra todos aquellos que decían pero no hacían. Oiga lo que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Hay que hablar de esto, hay que predicar el evangelio verdadero para que las personas se puedan persuadir que no todos los que están escuchando una Biblia dentro de sus iglesias es palabra de Dios. Porque en los postreros días que somos estos, muchos se amontonarán falsos maestros. También habla que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas, pero de demonios. Entonces, ¿dónde está el atalaya? ¿Dónde está el verdadero siervo de Dios? Cuando hablo de siervo no estamos poniendo títulos, hermanos. ¿Dónde están los que verdaderamente aman la palabra de Dios como está escrita? Oiga lo que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos. ¿Usted sabe quién es un falso profeta? Aquel que comienza a hablar de prosperidad. Aquel que comienza a hablar, vengan, traigan sus diezmos y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y que Dios les va a dar, vengan a hacer pactos. Y comienzan a hablar de un evangelio que no está bíblicamente escrito. Este es el gran problema. Cuando nosotros comenzamos a creer a un evangelio, bueno, no es el evangelio, porque el apóstol Pablo también ya lo vamos a leer, donde dice que si viniera otro anunciando otro evangelio, no es que hayan dos, pero hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo.
dice que si hay alguno o un ángel, sea anatema. O aún nosotros, ya sea por carta o como se llama, o nos retractáramos, seamos malditos, dice el apóstol Pablo. Esto no es un juego y nuestro Señor Jesucristo lo está explicando. Por sus frutos los conoceréis. ¿A qué te lleva la palabra que tú estás escuchando en tu organización? ¿A un cambio? ¿A ya no amar al mundo? ¿A aborrecer tu vida pecaminosa? ¿A apartarte de lo malo? ¿A qué te lleva la palabra de Dios que tú estás escuchando en tu organización, o tu religión, o tu iglesia? ¿Qué es lo que estás aprendiendo dentro de tu corazón? ¿Te lleva a querer apartarte de lo malo? ¿Sí? ¿A qué te lleva la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que está haciendo la palabra de Dios en tu vida? No se trata solo de ir a cantar, hermanos, o ir a bailar a un púlpito, o ir a hacer un montonón de cosas, que hoy tiempo especial para todos, y todos quieren y cantar y dar sus mejores voces, pensando que con esa manera estamos agradando a Dios. La manera que podemos agradar a Dios es nuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos santifiquemos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que prediquemos la palabra tal como está escrita. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que realmente comprendamos que tenemos que apartarnos del pecado. Esto es lo importante. Oiga lo que sigue diciendo. Versículo 16, Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Acá no hay que, es que no se le atina si eso no es. Cuando ya comienza, mire, más adelante podríamos leer también lo que está pasando con la cizaña. ¿Qué es lo que ha pasado con la religión actual también? Que los miembros de las iglesias se ponen así como que si ellos son los segadores de las almas y comienzan a decir, este no me parece, tiene muchos rasgos de trigo, pero por aquello de las dudas, mejor lo sacamos. Este sí es cizaña, fin. Este no. Este sí, este no. Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender, más adelante lo vamos a leer también, de que Dios no nos ha llamado a condenar al mundo. Dios nos ha llamado a decir las verdades de lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está pasando? Que en las religiones eso es lo que hacen acepción de personas. Nosotros tenemos que luchar, pero va a llegar el momento que Dios va a mandar a sus ángeles a juntar la cizaña y juntar los manojos para la condenación eterna. Pero ese es un trabajo de Dios y sus ángeles. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No, le dijo, no. Porque no sea que queriendo arrancar cizaña, arranques trigo también. Este es el gran problema. Entonces Dios no nos ha mandado a nosotros a condenar a nadie. Dios nos ha dicho que nosotros prediquemos el mensaje de la palabra de Dios. Si alguno es fornicario, que se aparte de fornicación. El apóstol Pablo en la 1 Corintios, que más adelante lo vamos a leer también, pero pueden comenzar a leer 1 Corintios capítulo 5 y capítulo 6. Más adelante lo vamos a leer. Perdón. Comienza a explicar que los que se llamen, dice, no les digo que salgan no les digo que no se junten con los fornicarios, los avaros, los idólatras de este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día es cuando más abundan. Hoy estamos llenos de una sociedad sodomita. Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde ya nadie respeta a nadie. Ya cada quien se cambia de marido o de mujer como quiera. Ya, esto es lo que está pasando actualmente. Entonces viene Dios y en 1 Corintios dice, no les dije que no se junten con los fornicarios de este mundo, sino con los que llamándose hermanos son fornicarios, avaros, ladrones, con los tales ni aún comáis. Más adelante vamos a entender. Entonces, ¿por qué Pablo está explicando ahí? Ya, Pablo, para, Pablo. Ya comenzaste a juzgar a los hermanos. Déjalos que sean fornicarios. Déjalos que sean avaros, déjalos que sean idólatras, no hagas división de la iglesia. ¿Por qué estás diciendo? Voy a terminar este versículo y después podemos ir para ahí. Bueno, más adelante, vuelvo a repetir, hay un montonón de pasajes, pero voy a terminar la idea de lo que está escrito. Pablo, ya estás juzgando a los hermanos. No tienes que estar diciendo que los fornicarios, no. Recuerda que Cristo vino a morir por todos. Sí, es cierto.
Recuerda que Cristo vino a salvar al mundo, no a condenarlos. Es cierto, pero está escrito, yo no he venido a juzgar al mundo, pero las palabras que yo hoy os he hablado, estas os juzgarán. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que las palabras de lo que está escrito sí va a juzgar a la humanidad. Y eso es lo que la humanidad no entiende. No, es que el Señor le dijo a la mujer que la habían encontrado en pleno acto de adulterio. Ni yo te juzgo. ¿Dónde están los que te condenaban? No, no están. Bueno, vete mujer, ni yo te juzgo. Ajá, hasta ahí todo quedó re bien. Pero no alteró, dijo una palabra más. Vete y no peques más. Es que esta es la razón. Si Dios nos ha llamado a poder, la voluntad de Dios es que Dios nos ha llamado a santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Fácil es que cada quien quiera vivir un evangelio como se le da la gana. Fácil es. Yo no tendría enemigos. Yo no tendría toda mi familia unida si estuviera hablando como Santa Claus. Regalos para todos, rositas para todos. No difamemos, no nos metamos en eso, porque uno es el que va a juzgar. Exacto. Pero no hay que confundir que el que va a juzgar es Dios. El que murió por nosotros se llama Jesucristo. El que murió por nosotros se llama Jesucristo. Él va a condenar a todos aquellos que no le sirvieron como debiera de ser. A uno les dirá, a los de su izquierda, malditos al fuego eterno, y a los de su derecha les dirá, benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. Sí, hermanos, tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo están hablando acá de los falsos, no es que se esté condenando a nadie. Oiga lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Mire, ¿por qué cree que vino nuestro Señor Jesucristo? Analicemos porque estamos hablando de Él ahorita. ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo cuando aquí habían doctores de la ley, habían rabinos, habían saduceos? Y mire, estaba toda una gran colonia de todos. Pero mire lo que Jesucristo les dijo. Así todo buen árbol da buen fruto, da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted no da buen fruto, va a ser cortado y echado en el fuego. Si yo no doy buen fruto, voy a ser cortado y echado en el fuego. Esta palabra no hace excepción de personas. Esta palabra es para todos. Y mire, olímpicamente nos digo, siguen en el pecado, hay fuego eterno. Olímpicamente, ¡pam! ¿Quieren vida eterna? Den buenos frutos. Así de sencillo. Dios no va a dejar entrar a nadie solo porque le caiga bien a alguien. No. Es por el amor que tuvieron hacia su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos y mi Padre os amará. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Oiga lo que dice. Versículo 18, no puede el buen árbol dar frutos malos. Si usted ya Dios lo tomó de la mano, puso su espíritu en usted de aquí en adelante va a comenzar a luchar. Y si resbala en algo, bueno, el espíritu vuelve otra vez a hacerle conciencia y aquella conciencia lo activa y usted comienza a rogar, a doblar rodillas, hermanos. Dice que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Si no practicamos, no quiere decir que no resbalemos. No quiere decir que un día no podamos resbalar. Tampoco estamos hablando para resbalar, porque viene el apóstol Juan y dijo, hijitos, no os escribo. De igual manera les digo ahorita, no les estoy predicando para que pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Ahorita, en vida, tenemos abogado. ¿Usted quiere enmendar su situación personal ante Dios? Vaya, llegue a los pies de Cristo. No hay condenación todavía para el que tiene vida. Hay oportunidad para que se arrepienta, que es diferente. Oiga, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesucristo ya dejó la pelotita brincando. Usted sea atento. Usted está alerta. Usted luche
por entender la palabra de Dios. Bueno, para no darle más vueltas, vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas, hermanos. Vamos a ver qué nos comparte Lucas acá, porque es muy importante. Lucas o Marcos. ¿Qué leemos? Vamos a leer Marcos. Vamos a comenzar desde Marcos capítulo 7. Mire qué hermoso. Hemos estado solo leyendo 7. Sí. Mateo 7, Juan capítulo 7, Marcos capítulo 7 y también está Lucas, que vamos a leer Lucas también capítulo 7. ¿Ve? Mire, un adelanto por si no llegamos hasta Lucas. Oiga lo que dice. Capítulo 7 de Marcos, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Se juntaron a Jesús, escribas y fariseos. El tema va dirigido a ellos. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Oiga lo que está pasando. Aquí es algo que dejó Dios explícito, que era no que estuvieran comiendo con manos inmundas, ¿verdad? O sea, que como quien dice que ellos se fueran a revolcar al mundo y que vinieran. No. Manos sucias que no se habían lavado. Eso es lo que está explicando. Que los discípulos no, en ciertas maneras, pues no se lavaban las manos. Pero ellos, si no se lavaban las manos, lo vamos a leer, no comían. Y oiga lo que dice en el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Mire que se lavaban una vez, que otra vez, una gran higiene, qué bueno, ¿verdad? La higiene es buena. Pero ellos lo llevaban a un mandamiento de Dios. Los condenaban. Usted no se lavó las manos, usted va para el infierno. Eso es lo que Dios no quiere. Que nosotros prediquemos la verdad, sí, pero que condenemos a alguien, no. Que le digamos a alguien, apártese de su fornicación, sí. Que lo estemos mandando al infierno, no. Ya lo vamos a leer. Bueno, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos aferrados a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas. Oiga lo que estaba pasando, y otras muchas cosas. Hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Fíjese que ellos eran tan herméticos en cosas que sí es normal, pues, que uno lave sus vasijas, sus trastes, como usted le llame, ¿verdad? Pero que sí, donde usted va a comer, pues que sea un lugar limpio, ¿verdad? Pero ellos ya lo tomaron como un mandamiento de parte de Dios. Oiga lo que le dice. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas. Oiga, los fariseos y los escribas le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Por qué tus discípulos no andan con las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos no andan como nosotros? ¿Por qué ellos ya comenzaron a cambiar el evangelio de Cristo? ¿Por qué vino nuestro Señor Jesucristo? Vino a patentizar que lo más importante era lo que estaba escrito, y ellos ya se estaban desviando. Ellos ya no enseñaban la palabra de Dios. Ellos preferían meterse a dilemas así como que no se lavó las manos, al infierno. No está lavando los vasos, al infierno. No, hermanos. Y oiga lo que pasó y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo Marcos capítulo 6. Respondiendo, Él les dijo: hipócritas. Oiga, cómo Dios trata a aquellas personas que supuestamente le querían ver el bien a aquellos otros. Pero oiga, ¿por qué les dice así? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Oiga lo que nuestro Señor Jesucristo viene y agarra a los fariseos y a los saduceos y a todos aquellos que no querían hacer la voluntad de Dios, y les dijo: hipócritas. Ay, Señor, ya estás, ¿cómo dijimos?
Se me fue la palabra aquí, hermanos. Perdón. Ya estás difamando, Señor Jesucristo. No te pongas a difamar a nadie. ¿Por qué le estás diciendo hipócritas? No, nuestro Señor Jesucristo no vino a difamar a nadie. Pues aquí no, es cierto, no los está difamando. Les está diciendo la verdad. Les está apercibiendo porque ellos eran los más altos que había en Israel. Entonces quería nuestro Señor Jesucristo que a través de Él, a través de sus labios, conocieran cuál era la verdadera voluntad de Dios. No es que se esté difamando, pero las cosas hay que decirlas tal como son. Si nosotros decimos de estos falsos apóstoles o estos falsos profetas y muchas veces decimos su nombre, cosa que vamos a ir cambiando ese pedacito, pero no estar diciéndoles el nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya han estado censurando muchas páginas y para que tampoco nosotros no salgamos perjudicados, pero ustedes van a comenzar a saber de quiénes estamos hablando. Muchas veces los vamos a subir en nuestro muro y ustedes saben que después en la noche tal vez prediquemos respecto a ese tema, ¿verdad? Pero no estamos difamando. Jesucristo no difama a nadie. Oiga lo que primero le preguntaron decentemente los fariseos y los escribas. Oiga lo que le preguntaron pues los fariseos. Oiga, miren, y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oiga, qué elegantes para preguntar los fariseos, ¿verdad? Y ahora, oiga, qué elegante es nuestro Señor para responder. Respondió él, les dijo, perdón. Perdón, hermanos. Respondiendo él, les dijo, hipócritas. Oiga, cómo se los quitó, hermanos. Oiga, cómo habla nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su dialecto? ¿Cuál es su vocabulario para enfrentar una situación? Ya vamos a leer más adelante o otro de estos días que dice, hablad verdad entre los hermanos, no mintáis los unos a los otros. Tenemos que hablar la verdad. ¿Y de qué verdad está hablando? Cuando el apóstol Pablo también, que ya lo vamos a leer, lo vamos a anticipar, hermanos. Pero ¿qué pasó con Pablo y con Pedro en Gálatas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso Pablo no se llenó de molestia por la hipocresía que había en Pedro? Porque esa hipocresía estaba arrastrando a Bernabé y a todos los que él trajo judíos. Porque dice que cuando venían los judíos de parte de Jacob, él venía y escondía las uñas como que judío. Pero cuando no estaba ninguno de los judíos, él se vivía como gentil. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Agarrando a Pedro, y lo agarró y le dijo que era de condenar todo lo que Pedro estaba haciendo. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pablo estaba condenando la hipocresía que había en Pedro? Pablo, no juzguéis. Pablo, recuerda que está escrito, no juzguéis para no ser juzgados. Ya vamos a leer por qué razón está diciendo eso. También estamos leyendo acá que el decir la verdad no es difamación. No es difamación. Entonces, vamos a llegar a Pedro más adelantito. O la reprensión que le hizo Pablo públicamente. Públicamente. Porque era de condenar. Porque cuando un líder religioso está engañando a las personas, automáticamente con hechos y con nombres hay que hablarles y decirles, lo que estás haciendo no es agradable a Dios. Por dos razones. Una, porque tal vez el Espíritu lo convenza de pecado y se arrepiente de su maldad. Porque mire, no voy a mencionar nombres, pero uno en su corazón no quisiera que estos falsos apóstoles que hay modernos actuales o falsos profetas vayan a una condenación, pero la Biblia se va a cumplir. Dice que el falso profeta y todos los que adoraron a la bestia y los que no se arrepintieron de sus pecados van a ir a una condenación. Nosotros no podemos evitar un juicio de Dios, no lo podemos evitar, pero lo que sí podemos evitar es que muchos que los están escuchando a ellos sean engañados. Por eso tenemos que predicar el Evangelio tal como está escrito. Oiga la respuesta de nuestro Señor Jesucristo.
hipócritas, bien profetizó de vosotros, mire, y tú ya comienzas a agarrar a todos los que estaban ahí, de vosotros, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si alguien anda con hipocresías, que en la iglesia 1 hora, 2 horas, alabaré, y en el día diario, o en su trabajo, o en su casa, anda revolcándose o haciendo cosas malas, se está engañando a sí mismo. Porque bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo solo de boca, pero su corazón no se ha querido apartar de su mal camino. Su corazón no ha querido aborrecer el pecado. Sigo leyendo. Pues en vano me honran enseñando. Oiga, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No juzguen. Ya son mandamientos de hombres. Ya quieren suavizar un evangelio que Dios no lo está suavizando. Hay que hablarlo como está escrito. No es lo que yo quiera decir, es lo que está escrito. ¿Y qué es lo que hacen estas personas actualmente? Quieren modernizar el evangelio de Cristo. No, usted solo lleve flores, usted solo lleve rositas, usted no tenga que estar metiéndose a problemas con nadie, usted no difame. Es que no está hablando de difamar cuando nosotros estamos metiéndonos tal vez en la vida personal de alguien. Miren, un ejemplo muy claro, un apóstol con una profeta por ahí, ustedes ya saben de quién estamos hablando, también es de Honduras, ¿verdad? Para que, ¿cómo se llama? Que también trabaja acá en Estados Unidos, que es un apóstol, aquel que dice que su manto, el que no esté bajo su manto. Miren, ¿cómo no podemos predicar en contra de esas cosas que no son bíblicas? ¿Verdad? Nosotros no nos podemos quedar callados, mas sin embargo no vamos a mencionar nombres, pero sucedió el caso, que ahora que fulano de tal les dio permiso para divorciarse y que ahora nosotros comencemos a decir, me imagino que se divorciaron por esto y esto. Mire, yo no sé ni por qué se divorciaron, ni me interesa. Lo que a mí me interesa es lo que está escrito, y si ellos hablan en contra de lo que está escrito, me tengo que levantar como atalaya del Señor. Sí, el apóstol Judas explica que contendamos ardientemente por la fe, no por la vida personal de alguien. Si alguien quiere ser homosexual y quiere, pues mire, si mientras que no ande predicando y nosotros no sepamos que vive con otro hombre, pero si ya vive con otro hombre y anda así de pastor, no, eso no es pastor. Hay que denunciarlo. No estamos difamando, que quede claro. Si esta pareja de apóstol y profeta se divorciaron, vaya a saber usted por cuál razón. Yo no necesito de ir a averiguar por qué razón. No me interesa. Solo lo único que me interesa es lo que está escrito. Y cuando nosotros predicamos en contra de ellos, no es que los estemos difamando, estamos compartiendo una palabra para que logren entender la verdadera voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dejan ustedes el mandamiento del Señor. Ustedes no les importa las vidas de las personas. Ustedes solo se quieren meter en tradiciones de hombres. Nosotros no podemos estar condenando a alguien porque si alguien se lava las manos o no. Sí, eso no es nuestra función. Nuestra función es que alguien se aparte del pecado. ¿Y nosotros qué hacemos? Le preguntaron los publicanos a Juan el Bautista. Yo no sé, les dijo. Es que si les digo ya los estoy difamando. No, yo no sé. Yo me quedo callado porque yo no sé qué tengo que decirles. No, hermanos, Juan el Bautista les dijo, bueno, ya cambien su vida, su forma de ser, a los soldados también, no exijan más de su salario, y comienza, ya lo vamos a leer para ir bíblicamente. Bueno, sigo acá en el 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí está el gran problema. Cuando nosotros no hablamos de nuestro Señor Jesucristo como está escrito, ya estamos invalidando los mandamientos de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Eso está escrito en Levíticos, está escrito en Éxodo, en Números, y esto
ya nuestro Señor Jesucristo comienza a explicar todo lo que estaba pasando desde el Antiguo Testamento. Y oiga lo que les dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Versículo 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces acá nos comienza a explicar nuestro Señor Jesucristo que no es lo que entra, ni los alimentos que nos van a contaminar o de qué manera nos los contaminemos. Si usted quiere, puede buscar en más algún canal de YouTube higiene personal y ahí es otro tema. Pero acá estamos hablando y Jesucristo dijo, no es lo que ustedes están peleando para que ellos hagan. Ellos están lavándose las manos y se están tragando el camello. Y eso no es correcto. Bueno, vamos a leer otro versículo. Vamos a pasar a Lucas. A Lucas. Dice que Lucas es demasiado largo. Nos vamos a ir para ir intercalando, porque después vamos a venir a Lucas. Vamos a irnos a Levíticos. Levíticos capítulo 19. Perdón, aquí lo tengo. Levíticos capítulo 19. Vamos a leer un par de versículos. Habló Jehová a Moisés, versículo 19, capítulo 19, versículo 1. Levíticos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Mandamiento, esto es lo que el hombre tiene que entender, que si no se aparta de los pecados, no puede comenzar a anhelar una santidad. Y hemos oído que está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Este es el gran problema. Y oiga lo que dice. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación, a todos, de los hijos de Israel, y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Me voy a adelantar, voy a leer un pasaje siempre en Levíticos, capítulo 19, versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Es lo mismo que está en Romanos, es lo mismo que está en Gálatas, es lo mismo que está en toda la Biblia, que hay que hablar con verdad al prójimo, hay que hablar con verdad a los hermanos, no mintamos. Pero no está diciendo solo eso, ya comienza nuestro Señor, nuestro Dios, hablando a Moisés y diciéndole a toda la humanidad, no roben. Si alguno está robando, ¿se va a ir al infierno? No roben, dejen de ser ladrones, confórmense con sus salarios, no estén extorsionando a nadie. Ya aquí estas palabras no son de Juan el Bautista, son de Dios mismo hablando a Moisés. ¿Verdad? Uy, ya se me fue el tiempo, hermano, se me fue el tiempo. Y va a estar difícil salir de acá. Pero dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás
a tu prójimo con justicia. No está diciendo que no haya que juzgar. Él está diciendo que Él es el que va a condenar a todo aquel que no se quiso apartar de lo malo. Pero acá en Levítico nos está explicando, no harás injusticia en el juicio. No hay que ser injusticia. No, es que este hermano me cae bien y que voy a hacer de lado. Eso es lo que Dios condena, que usted sea injusto en un juicio. No haga injusticia cuando va a dictaminar un juicio. Cuando usted realmente está viendo que hay injusticia, pronúnciese. Cuando usted está viendo que hay alguien que, aquí dice que no hay que robar, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero. Entonces, mire, usted está reteniendo el salario del jornalero. ¿Usted qué le importa? A la Biblia dice que usted no tiene que juzgar a nadie, déjeme. No, es que no está hablando de que no digamos las cosas que hay que decirlas. Juzgar piensa la humanidad que estamos condenando, no. Oiga lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Levíticos 19:15. No harás injusticia en el juicio. Si van a juzgar, sean justos. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. No, ni al rico, ni al grande, ni al pequeño, ni al menor. Hay que hablar la verdad como está escrita. No quiere decir de que usted, que tan bonito que es para que juzgue a los hermanos y que usted no quiera juzgar a su propia familia o a sus propios hijos. Tiene que ser parejo. Noé es pregonero de justicia. Vayan a ver qué fue lo que hizo Noé con aquel hijo que lo vio desnudo. Vayan a verlo. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Sí, una cosa es estar ahí en silla de escarnecedores, escarneciendo, chismeando, hablando mal del prójimo. Eso no es lo que Dios quiere. ¿Ya? Y lo dice en el 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, es lo mismo que Jesucristo vino a decirnos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No andarás chismeando. Chismeando es difamando, que alguien esté hablando de este o de aquel, de lo que no nos interesa. Su vida personal, pues que quiera vivir. Si usted sabe que alguien es borracho, o alguien es drogadito, o alguien es homosexual, hágale ver que esas cosas a Dios no le agradan. Pero ahí nomás. Ya si usted le pone ahí, sí, que fulano de tal es un homosexual. Mire, si usted ya se lo dijo, deje ahí que Dios haga su trabajo. ¿Ya? Nosotros no podemos condenar a nadie, pero tampoco podemos callarnos. No pensemos que decir la verdad estamos pecando o estamos difamando. No, el tiempo no me lo permitió, hermanos. Nos vamos a ir. Mire, aquí tenía yo muchos pasajes. Mire, solo voy a hacer una mención. ¿Por qué razón pasa lo que está pasando en el mundo actual? Ahora voy a leer Levíticos 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aquí fue donde le llevaron el caso a nuestro Señor Jesucristo. Hemos encontrado a una mujer en pleno acto de adulterio. Ahora viene Dios y nos da la sabiduría de su Espíritu Santo y nos hace ver que nosotros no podemos condenar a nadie. Y Jesucristo dice, el que esté libre de pecado, o sea, de ese pecado, tire la primera piedra. El que no sea fornicario. ¿Ya? ¿Por qué lo dijo nuestro Señor Jesucristo? Porque tal vez ya muchos habían pasado por ahí. Tal vez muchos estaban actuando en esa situación. O tal vez muchos fueron redarguidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero Jesucristo no dejó sin castigo a la mujer. Le dijo, vete y no peques más. Acá le hace una observación. No te voy a apedrear porque la ley lo dice. Mi padre lo escribió
no te voy a apedrear, no vas a morir, pero eso sí, vete y no peques más. Porque si lo vuelves a hacer, un día será mi ira y un día te condenaré. Oiga lo que dice, cualquiera, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Imagínense que nosotros ahora tuviéramos que aplicar la ley de Dios, prácticamente no quedaría ni uno de nosotros vivo, ¿verdad? Excepto los que Dios está limpiando, porque los que Dios está limpiando, estos se quieren apartar de lo malo. Esta es la única diferencia. Oiga el versículo 11, estoy leyendo Levítico 20:11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ahorita hay mucha oportunidad para todos los adúlteros, para todos los fornicarios, para todos los borrachos, para todos los ladrones, para todos los homosexuales. Hay oportunidad. Que a Dios no le agrade ese pecado, pero aún así Él envió a su Hijo para que todo aquel que quiera creer en Él tenga vida eterna. Sí, se arrepiente. Pero acá dice que el que se acuesta con un hombre, mire cómo era la ley de Dios. Estoy leyendo Levíticos 20 y podríamos seguir solo en Levíticos y 11, Levíticos, Éxodo y todos esos, y automáticamente nos quedaríamos sin oportunidad. Nadie nos quedaríamos sin oportunidad. Cualquiera que, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora hablan el 13. Si alguno se ayuntare con varón, si alguno tiene relaciones sexuales con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Sí, si usted encuentra, en el tiempo antiguo se encontraba homosexuales, no estaban dando la explicación, no, es que pobrecitos que han sido desviados, pero hay que aceptarlos. No, a ellos como personas, sí, no vamos a odiar a nadie. Si un homosexual entra a alguna iglesia, hay que predicarle el evangelio. Y poco a poco predicar y predicar y predicar para que Dios, a través de su Espíritu Santo haga conciencia de pecado. Y que aquel que era homosexual ahora ya pueda ser una persona que se arrepintió y pueda ser un varón como Dios crió a la humanidad. Hombre, varón los crió, varón y hembra, hombre y mujer. Pero no solo es contra los homosexuales, es contra todo aquel que quiera vivir impíamente. Mire, voy a dejar acá un momento Levíticos. Se me fue el tiempo, pero vamos a leer porque esto vamos a irlo leyendo en todos estas reflexiones. Oiga lo que está hablando en Apocalipsis 21. Dice 21:6, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Al que quiera arrepentirse, yo lo perdono. Acá en vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero el que venciere. Pero ahora explica algo bien impresionante. Pero los cobardes e incrédulos. Para, Señor Jesucristo, ya estás difamando, ya le estás diciendo cobarde, incrédulo, ladrón, borracho, prostituta, a todos. No. Recuerda que no hay que juzgar. Es que no está explicando que el decir lo que Dios no va a aceptar en su reino no es difamar a nadie. Es que nos apartemos de los pecados, que vivamos una vida santa, que verdaderamente, ¿cuál es la verdadera voluntad de Dios? Vuestra santificación. Esta es la verdadera voluntad de Dios. Oiga lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el reino de los cielos. No importa cómo viva, Dios lo ama. No, mire, en lugar de predicar el evangelio, de aquí en adelante vamos a regalar rositas. Sí, Dios ama a todos, cachorritos, todos. Nadie se va a perder. Si nosotros dejamos de hablar lo que está escrito, automáticamente nosotros somos parte del engaño. Porque hay un versículo en Romanos. Miren, para seguir Apocalipsis, solo quiero leer un versículo ahorita en Romanos que viene a mi corazón. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Primero, la injusticia no es de Dios, hay que ser justos. La impiedad no es de Dios, mucho menos las obras de la carne. Pero no solo habla que los aqueos que lo hacen, como también hay otro pasaje de la Biblia que dice, no solo las practican, sino se complacen con los que la hacen. ¿Sí? Entonces acá dice, versículo 18, porque la ira de Dios, es que Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y usted va a leer más adelante, vamos a seguir con este tema, porque tenemos, mire, por todos lados y muchos pasajes, cómo poder demostrar que el decir la verdad no es difamar a nadie. El que usted predique contra el pecado no está difamando a nadie. El que usted verdaderamente, vuelvo a repetir, si este apóstol y esta mujer profeta están hablando contra lo que está escrito, nosotros nos tenemos que pronunciar. Pero si este apóstol y esta profeta y muchos falsos por ahí que andan, ahorita se divorciaron, no nos importa ni por qué razón lo hicieron. Eso ya es problema de ellos. Pero cuando alguien comienza a predicar la verdad falsamente, ahí es donde nosotros tenemos que predicar la verdad. Bueno, oiga lo que está pasando, porque dice que viene la ira, no solo con los que hacen injusticia, sino con los que también detienen la verdad. Oiga, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y usted siga leyendo cuál verdad está hablando. Que los que, ya que cambiaron la verdad de Dios y se metieron hombres con hombres, eso, el que está callando, el que se pone un trapo para no hablar en contra de todos estos pecados, está deteniendo con injusticia la palabra de Dios. Y viene la ira, no solo para los que lo hacen, sino para los que detienen con injusticia la verdad. Tenemos que entender. O están, así dijo nuestro Señor Jesucristo, o están conmigo o contra mí están. El que no es conmigo desparrama. Ahora, los que detienen la verdad con injusticia. Ahora oiga lo que estábamos leyendo en Apocalipsis. Apocalipsis 1:8. Pero mire qué bonito, el 1:7. El que venciere heredará todas las cosas. Es que no estamos hablando de condenación, estamos hablando de que cada quien escoja lo malo o lo bueno. Así dice Isaías también, yo os he puesto delante de vosotros el bien y el mal, escoged vosotros. Es que cuando alguien comienza a poner las cartas sobre la mesa, no está difamando, no está difamando. Por favor, entendamos, una cosa es hablar lo que está escrito y otra cosa es decir, sí, ese homosexual se va a ir al infierno. Pero si Dios lo cambia, ¿y dónde quedé yo con esa palabra que se va a ir al infierno? Si al borracho, mire, ¿sabe qué es lo que dijo Jesucristo? Le dijo refiriéndose a las rameras, o a las prostitutas, o a las personas de mala vida. Dijo que los publicanos y las rameras van delante de muchos que se creen cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquellos se creen cristianos y se metieron en una frialdad personal. Ahora ya no son defensores de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses, que él era defensor del evangelio. No que Dios necesita defensas, pero tenemos que hablar de parte de Dios. Pero muchos que ahora se han vuelto amadores o
defensores de los derechos de los hombres. No mencione fornicación. Ya está juzgando. La Biblia dice no juzguéis. Usted sí está diciendo, no mencione adulterio. Acabamos de leer lo que pasó en Levíticos capítulo 20, del 11 al 13. Ya acabamos de leer que los que se acuestan con varón, hombre con hombre, que mueran irreversiblemente. Dios, ya estás juzgando tú ahí. Deja que los hombres vivan como se les da la gana. Dios quiere apercibirnos. Sí, es que Dios un día los va a juzgar. Sabemos todos esto. Por lo tanto, tenemos que apercibir a las personas. Más adelante nos vamos a meter en Jeremías capítulo 23. Todo Jeremías 23. También nos vamos a meter en Ezequiel capítulo 2 y 3. Todo Ezequiel y 3. Todo Ezequiel capítulo 2 y capítulo 3. Nos damos cuenta todo lo que Dios dice, quiénes somos nosotros. Y no solo Ezequiel 2 y 3. También está Ezequiel 33. También habla que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su mal camino. ¿Qué dice? Bueno, es que se me fue el versículo que iba a mencionar. Pero está todo en la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 2, Romanos 14. Mire cuántas cosas quisiéramos compartir, pero no nos dio tiempo y ahorita ya me pasé. Pero oiga lo que dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venza tiene oportunidad de salvación. ¿Qué vencer qué? ¿Qué es lo que tiene que vencer? Su mala conducta, caminar de diferente manera, dejar de hacer lo malo. Ya basta de hacer lo malo, ahora hagamos el bien. Si somos resucitados con Cristo, busquemos las cosas de arriba y ya no satisfagamos las cosas de la tierra. Ya no vivamos en la carne, porque los que son de la carne no heredarán. El fruto de la carne no heredará el reino de los cielos. Pero el que tenga el Espíritu de Dios no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le guía hacia toda verdad. Y oiga lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, ya, para, Señor Jesucristo, para, porque ya te metiste a juzgar a la humanidad. Recordad que tú dijiste que un día iba a ser tu ira. Y ahora, ¿por qué le hablas a la humanidad? Y les dices cobardes e incrédulos, borrachos, fornicarios. ¿Por qué estás juzgando a la humanidad, Señor Jesucristo? Es que no está diciendo, no está juzgando. Un día va a ser su ira. Pero dice que los que anden con esas cosas dentro de su corazón también serán lanzados al lago de fuego. ¿Han oído ustedes ese adagio que dice, sobre aviso no hay engaño? Así está pasando. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es la muerte segunda? Está explicando que los que lleguen con esas cosas dentro de su corazón, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Estamos difamando? No. Estamos persuadiendo a las personas que si alguno está viviendo en algún de estos pecados, que se aparte. Mire lo que dice 19:6. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hay una gran boda, hay una gran condenación. ¿A dónde quiere ir usted? ¿Para quién se está preparando? Pero no solo queda ahí. Y dice en el versículo 9, Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo, mira, bueno, este es otro tema, pero de la idolatría, ¿verdad? Pero aquí dice que bienaventurados son. Y miren, versículo siempre aquí mismo en Apocalipsis.
Quiero leer un pasaje muy importante también acá. Un segundo, hermanos. Hoy se me perdió. Se me perdió el pasaje, fíjense. Lo tenía acá. Bueno, es que como cabalmente no íbamos a entrar por acá, pero... Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. Bueno, estos son los juicios de Dios, hermanos. Esto es lo que está explícito en la palabra de Dios. No hay que ignorar que Dios tiene misericordia para con nosotros, pero también no hay que ignorar que si nosotros no le rogamos de su espíritu y de su misericordia, vamos a ser lanzados al lago del fuego, cosa que nosotros no quisiéramos caer ahí. Por eso tenemos la oportunidad de luchar, por eso Dios dejó su espíritu, para que nosotros nos arrepintiéramos diariamente y nosotros buscáramos de Dios. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos a huir de la ira venidera. Juan el Bautista les dijo a la multitud, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ya estaban queriendo escuchar la verdad. Y cuando la escucharon, Juan les dijo, apártense de sus pecados, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vuelvo a repetir, tal vez no hemos podido entrar en muchos pasajes que es muy importante, pero dejamos esta reflexión hasta acá. Si Dios permite, mañana o pasado vamos a seguir compartiendo esta palabra donde podemos ser claros. El decir lo que está escrito, no estamos difamando a nadie. Porque si no, nuestro Señor estaría difamando por todos lados. ¿Sí? Sí, los que se echan con varón. No, no, déjelos. Porque ellos son así. Hay que respetarlos. Hay que permitirles. Hay que aceptarlos. Correcto. A todo aquel, no solo al homosexual, también al drogadito, al borracho, a todos los mentirosos, y a todos los ladrones, y a todos los que hagan hechicerías. A todos tenemos la oportunidad de un cambio. Pero si nos arrepentimos, hay que hablar de que Jesucristo lo primero que vino a decir fue arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya, que Dios bendiga nuestras vidas, un fuerte abrazo, saludos y bendiciones. Con la ayuda de Dios mañana podríamos seguir compartiendo. Si Dios lo permite, les cuento la razón. Acá en Estados Unidos hay tormentas de nieve, ayer no hubo buena señal, me quise comunicar con unos hermanos hasta Chile, pero no pude. ¿Verdad? Porque no se pudo. Y estaba una señal. No sé si acá se logró ver la transmisión sin corte, no lo sé. Tenía pena de que no iba a compartir por eso. Pero esperamos en Dios. Y si hubo cortes, pues volvemos a hacer la misma transmisión, ¿verdad? No hoy, mañana o otro día. Que Dios bendiga nuestras vidas, que Él nos ayude a entender sus propósitos. El predicar la verdad no es condenar a nadie. El predicar la verdad no es que estemos hablando falsamente del prójimo. El predicar la verdad no estamos difamando a nadie. Por favor, prediquemos la palabra como está escrito. Somos atalayas. Recordemos, un verdadero falso profeta dice, no tengan pena, no les vendrá mal. Pero un verdadero profeta de Dios, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho apartar de su mal camino a mi pueblo. Mire la diferencia. ¿Quién es un verdadero y quién es un falso? ¿Quién quiere ser usted? Que Dios bendiga nuestras vidas. Un fuerte abrazo para todos.